Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Los abogados de Donald Trump tuvieron una discusión básica en la Escuela de Derecho sobre cómo explicarle cómo funciona la Corte Suprema, dice el libro. Los abogados de Donald Trump tuvieron que decirle que estaba enojado por las elecciones, que no era motivo suficiente para demandar, dice un libro. ¿Por qué no nos dirigimos directamente a la Corte Suprema?, preguntó según el libro. Eso provocó una discusión básica y tensa en la Escuela de Derecho sobre cómo explicarle la Corte a Trump. Cuando el presidente Donald Trump se dio cuenta el año pasado de que estaba a punto de perder la reelección, sus abogados tuvieron que explicarle que estar enojado por los resultados no era una razón suficiente para presentar demandas, dice en un nuevo libro. La conversación tuvo lugar el 6 de enero, según el libro. 3 días después del día de las elecciones y el día antes de que los principales medios de comunicación y cadenas de televisión proyectaran a Joe Biden como el ganador. En un momento, la discusión tomó un giro más elemental cuando los abogados del presidente intentaron descubrir la mejor manera de explicarle los conceptos básicos de cómo funciona la Corte Suprema. Eso es según Peligro, de Bob Woodward y Robert Costas, del Washington Post, una de las primeras copias que obtuvo Insider. Los abogados de Donald Trump comenzaron diciéndole que no sería fácil presentar casos en los que alega fraude electoral porque tendrían que demostrar su legitimación, un principio legal que estipula que una parte debe probar que las leyes o acciones que esté imputando le han causado daño o perjuicio y presentarse ante un juez. Especificaron que estar molestos por los resultados de las elecciones no constituyen una posición legal, dice el libro. Donald Trump luego tomó una ruta diferente. Bueno, ¿por qué no nos dirigimos directamente a la Corte Suprema?, preguntó según el libro. ¿Cómo? ¿Por qué no podemos ir allá de inmediato? Los asesores del presidente le dijeron que había un proceso legal específico a seguir para llegar ante la Corte Suprema. Donald Trump les ordenó que averiguaran ese proceso, dice el libro. Lo que siguió fue lo que Woodward y Costas describen como una discusión básica y tensa en la Escuela de Derecho entre los abogados sobre lo que debería decirle a Trump. Sabían que nunca podrían ir directamente a la Corte Suprema, dice el libro. Donald Trump tendría que presentar una demanda en los tribunales del distrito, luego conseguir que una Corte Federal de Apelaciones conozca el caso y luego presentar una demanda ante la Corte Suprema, que llevaría tiempo. Donald Trump dijo con frecuencia y públicamente en la campaña electoral que confiaba en que la Corte Suprema le entregaría las elecciones si perdía el colegio electoral ante Joe Biden. Después de que la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, muriera en septiembre del año pasado, dejando una vacante en la Corte Suprema, el Times informó que los aliados de Donald Trump estaban sopesando que posibles elecciones de la Corte Suprema lo ayudarían a ganar las elecciones. El 23 de septiembre, Donald Trump hizo la afirmación infundada de que los demócratas estaban tratando de manipular las elecciones en su contra y dijo que quería una mayoría conservadora en la Corte Suprema que estuviera de acuerdo con él. Creo que esto terminará en la Corte Suprema, dijo, y creo que es muy importante que tengamos 9 jueces. Finalmente nominó y el Senado, controlado por los republicanos, confirmó a la juez Amy Coney Barrett en la Corte, cimentando una mayoría conservadora de 6-3. En los meses siguientes, Donald Trump instó públicamente a la Corte a fallar a favor de una demanda improvisada presentada por el estado de Texas pidiendo a los jueces que
desecharan los resultados de las elecciones en 4 estados de batalla que Joe Biden ganó: Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Pero en diciembre la Corte Suprema desestimó el caso, y los 3 nominados de Donald Trump, Barrett, Brett Kavanaugh y Lenny Gorsuch, votaron para desestimarlo por falta de legitimación. La decisión, que llegó en forma de la orden sin firma, enfureció a Donald Trump, quien tuiteó al día siguiente: "La Corte Suprema realmente nos defrauda. Sin sabiduría, sin valor". 2 días después, el colegio electoral se reunió y certificó a Joe Biden como el ganador de las elecciones del 2020. Y entre otras noticias, cuarto cheque de estímulo. Posibles fechas del IRS, pagos Plus Up y tercer cheque hoy 16 de septiembre. Un cuarto cheque de estímulo llegará en septiembre. Mientras esto se decide y las negociaciones siguen, el IRS reparte los pagos Plus Up y el tercer cheque. Desde que el brote de coronavirus azotó a la Unión Americana en marzo del 2020, el gobierno del país ha aprobado un total de 3 paquetes de estímulo, cada uno de ellos con su respectivo cheque de impacto económico. Entre otros alivios, actualmente el Servicio de Rentas Internas, el IRS, se encuentra repartiendo el tercer cheque de estímulo de $1,200 para individuos y $2,800 para parejas que realizan su declaración de impuestos en conjunto. Por ley, el IRS tiene hasta diciembre para terminar de entregar los pagos correspondientes a esta tercera ronda. Tercer cheque de estímulo. Posibles fechas del IRS, pagos Plus Up, hoy 16 de septiembre. Si aún no recibes el pago del tercer cheque de estímulo, utiliza la herramienta Get My Payment del IRS para conocer la fecha de emisión del cheque y el método de pago. Si esperas el pago vía correo postal, utiliza la herramienta del USPS Informed Delivery, con la que podrás saber la fecha de llegada y rastrear el sobre con el cheque 24 horas los 7 días a la semana. El IRS también está repartiendo pagos Plus Up, que son cheques adicionales para los que recibieron menos dinero del que les correspondía, ya que la agencia tributaria se basó en su declaración de impuestos del 2019 y no la del 2020, porque la más reciente aún no había sido procesada, pero que gracias al procesamiento de esta son elegibles a un pago mayor. Cuarto cheque de estímulo. Llegará en septiembre. Novedades hoy 16 de septiembre. Un cuarto cheque de estímulo no llegará en septiembre. El Congreso del país está centrado en otras negociaciones para poder dar luz verde al plan de infraestructura y al paquete de reconciliación económica. Ninguno de estos proyectos de ley incluye un cuarto pago. Debido al que el panorama de un cuarto cheque es incierto, algunos estados han tomado las riendas de su economía y han comenzado a mandar sus propios cheques de estímulo, con el presupuesto restante del American Rescue Plan. eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.